Hola chicos de sexto B, espero que estén muy bien. Este video está dirigido a chicos de sexto B, pero bueno, pueden los chicos de otros cursos verlos y les puede servir. Como surgieron muchas dudas con respecto a una tarea que habíamos tenido de poesía, yo no podría pasar a la segunda tarea si no aclaramos algunas dudas. Igual nadie va a quedar desaprobado en esta tarea porque es obvio que la tuvieron que hacer solitos. Pero las dudas más o menos eran las mismas con respecto a la primer consigna, que era mirar la estructura. Decía así: ¿qué observas a simple vista con respecto al formato exterior de los poemas? ¿Qué observas con respecto a la métrica y rima, a la cantidad de estrofas? Bueno, yo acá les preparé, ¿se acuerdan que tenían el poema del niño amor o definición de amor de Quevedo? Era un soneto, es un soneto por excelencia. ¿Qué quiere decir? Es un tipo de composición poética que tiene una determinada estructura. Si ustedes lo ven a simple vista, miren, ya pasando el dedo, se dan cuenta que los versos miden lo mismo, tienen la misma extensión. Si uno los cuenta, yo acá los dividí, se van a dar cuenta que si uno los divide en sílabas, tienen 11 sílabas. Eso es la métrica, viene de metro, de medir. Los versos se pueden medir y en este caso medimos los versos y tienen todos 11. Los sonetos son tipos de poemas que todos tienen 11 sílabas, todos los versos, y vienen divididos en un determinado número de estrofas. Son 4 estrofas que tienen las 2 primeras estrofas 4 versos y las 2 segundas 3 versos. Y además, si ustedes prestan atención acá, ¿sí? Obviamente ustedes me van a decir, profe, ahí hay algunos versos más cortos, pero hay ciertas reglas para que todos midan 11 sílabas. No vamos a ahondar en eso, pero algunas de las reglas es que si el verso termina en palabra aguda, se le suma una sílaba, si termina en esdrújula, se le resta. Si uno va haciendo esos cálculos matemáticos, igual no es lo que más me importa, pero estos se llaman versos regulares, que quiere decir todos los versos del poema miden lo mismo, ¿sí? Miden 11 sílabas. Otra característica de este tipo de poesía, de sonetos barrocos del siglo XVII, es que la rima, fíjense que hay un esquema de rima muy perfecto. En este caso tenemos el primer y último verso que riman, es una rima consonante, quiere decir que coinciden consonantes y vocales de la última palabra. Y el segundo y el tercero riman de la misma manera. Este mismo esquema se repite en la segunda estrofa. Y miren qué curioso, las últimas estrofas que tienen una rima intercalada. ¿Ven? Tenemos C, C y C en este del medio, D en el medio que coincide con esta D y esta D. Era muy difícil hacer este tipo de composición poética porque había que respetar toda una estructura y además tenía que tener sentido lo que yo estaba diciendo. Tenía que tener una estructura de rima, una estructura de métrica y encima tenía que tener sentido. O sea que esta gente era genios. Mi idea con la tarea era cómo cambió la poesía de estas formas tan estructuradas a llegar a tener un poema, después como este, por ejemplo. El poema que ustedes tenían, que era No te enamores, de Marta Rivera García, que era directamente, es poesía, pero sin verso, sin estrofa. Esto se llama en prosa, escrita como en oraciones, en frases. ¿Cómo evolucionó? ¿Cómo llegamos del siglo XVII a la actualidad? ¿Qué procesos hubo en el medio? Bueno, ustedes que tenían que decirme básicamente, responderme que si uno miraba a simple vista, algunos tenían versos todos iguales, otros versos desiguales. De pronto, Lo fatal, de Rubén Darío, también es un soneto, pero ya va cambiando. Ya los versos no son en decasílabos, ya tienen 11, ya tienen 13 y 14 sílabas. Al final ya tenemos versos más cortos. O sea, es un soneto que se fue modificando con el tiempo. Y además se fueron modificando no solo la poesía en cuestión externa, sino también se fue modificando en cuestión de las figuras que elegían, las imágenes. ¿Cómo se llegó a esto? Era la idea, ¿no? Y todo es poesía, todo es poesía, todo es usar el lenguaje de una manera lúdica y de una manera
que busca la belleza. Bueno, a esto se llegó porque en el medio, entre el siglo XVII hubo una evolución desde el siglo XVII y a principios del siglo XX apareció algo que llamó las vanguardias poéticas. Las vanguardias en general, artísticas. Obviamente, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, principios del siglo XX, hubo montones de cambios que tuvo que vivir el ser humano, cambios en las estructuras políticas, cambios en las estructuras económicas, avances tecnológicos que hicieron que cambie el arte. Entonces, por eso llegamos de un poema tan estructurado a formas de poesía tan desestructuradas como las que tenemos, también las que le di de Elvira Sastre, Yo no quiero ser recuerdo, en donde de pronto aparecen palabras como esta, que por ahí en algún otro ámbito la podemos considerar una grosería, pero acá es parte de una expresión artística, que es: a la mierda el conformismo, yo no quiero ser recuerdo, quiero ser tu amor imposible, tu dolor no correspondido, tu musa más puta. ¿Cómo aparecen esos dos términos en esta poesía? Porque tuvo que existir algo que se llamó dadaísmo, algo que se llamó creacionismo, algo que se llamó vanguardias poéticas. Tuvo que haber todo un proceso para que de pronto estas palabras que en el lenguaje coloquial las consideramos groserías, acá sean consideradas poéticas. De hecho, cuando dice tu musa más puta, las musas eran las diosas que nos inspiraban. A mí esa palabra puta ya no se refiere al término vulgar, sino se refiere a una musa súper libre, súper transgresora, súper audaz, ¿sí? Adquiere otras características, otros significados la palabra puta, lo mismo que la palabra mierda en esta. Para que esto ocurriera en poesía tuvo que existir algo que son las vanguardias artísticas, ¿sí? Esas vanguardias se dieron, como ya les digo, en principios del siglo XX, entre las dos guerras mundiales, donde reinaba un gran pesimismo por parte del hombre y hasta desconfiaba del arte. Entonces quisieron como recrear el arte y romper toda norma en el arte y hacer un arte más distendido. Y esto se dio en literatura, en cine, en pintura, en teatro, dentro de la literatura, tanto en los géneros líricos como es la poesía, como en los géneros narrativos. Hubo una ruptura con las formas anteriores, porque veníamos de grandes rupturas, ¿no? El mundo rompía, se estaba rompiendo, los seres humanos sentían que se estaba desgranando el mundo. Bueno, yo les hice, porque si no me voy a extender mucho en el video, les mandé de hecho material teórico de los movimientos de vanguardia. Estar a la vanguardia es estar delante. Si uno habla en términos militares, la vanguardia es las filas de los soldados que van al frente, ¿no? Los que están por delante. Les mandé un material con los diferentes movimientos, un resumen: dadaísmo, creacionismo, surrealismo, ultraísmo, que es un movimiento muy importante porque es el que fue tomado por la Argentina y lo introdujo Borges, acá a principios de siglo. Bueno, con todos estos movimientos los enumeré y después les voy a mandar unas poesías que tienen un numerito, ¿sí? Tienen un numerito. Por ejemplo, número 1 pertenece al dadaísmo, que es un movimiento que creaba figuras con las poesías. Acá se observa que crearon un reloj y una corbata, y el significado tiene que ver con ese reloj y esa corbata. Era una forma de arte, ¿no? Incluso dadaísmo se cree que venía del vocablo dada, que dicen los nenes, ¿no? Después tenemos la 2, y así sucesivamente pertenecen a todos esos movimientos de vanguardia que de alguna forma llegaron a América Latina. Los introdujeron aquellos poetas que viajaban, aquellos poetas cosmopolitas como era Borges, que iba de un continente a otro. Y entonces eso hizo que evolucionara toda la literatura argentina, ¿sí? Por eso es el comienzo de nuestro año, las vanguardias. ¿Cómo
impactó y cómo después vamos a ver más adelante Boquitas Pintadas de Puig, cómo surgen novelas como esas, tan locas, tan diferentes. Ya vamos a hablar de Boquitas Pintadas. Así que bueno, les dejo el material con este videito explicativo. Cualquier duda me consultan por Instagram o por mail. Un besito, chao.